porque de repente las conexiones varían, especialmente ahorita por lluvias y factores así, externos. Pues me van avisando, por favor, para que por lo menos ahí nada más si me dejan compartir pantalla, por favor. Ah, sí, doctor, ya voy. Ya está activada la opción. Muy bien, pues independientemente aquí de los temas que vayamos viendo, normalmente el segundo parcial lo abarcamos hasta lo que es la parte de retinopatía diabética. Entonces, como ya son la próxima semana, estamos considerando que sea el día miércoles para que ustedes sepan y pues ahí pues prácticamente estudien. Y vamos a empezar, bueno, el tema de hoy pues básicamente es uno de los más frecuentes, de los más comunes, de los incluso más ocurridos para la parte oftalmológica, ¿no? Porque, bueno, las cataratas en la actualidad pues van a tener una incidencia bastante alta y, bueno, de alguna forma eh, están consideradas como pues diferentes patologías o patologías que van a estar presentes en diferentes grupos de edad, asociadas a diferentes enfermedades. Pero en forma general lo que ustedes deben de saber es que la catarata está definida como cualquier opacificación del cristalino. Entonces, el cristalino más adelante vamos a ver cómo se compone, vamos a ver ciertas estructuras anatómicas relacionadas con él. Y pues básicamente uno de los factores que va a estar presente en un común denominador, pues va a ser la edad. Entonces, la edad en la actualidad es la causa más común y más frecuente asociada a la generación de cataratas. Está escrito que pues prácticamente las cataratas son como las canas en el cabello, ¿no? O sea, en algún momento aparecen en todos los pacientes, hay en quienes a temprana edad y hay a quienes pues de forma secundaria aparecen un poco más tardío, ¿no? Pero de acuerdo a los diferentes textos que están descritos, las incidencias pueden variar, pero aproximadamente hasta 50% de los pacientes que tienen de 65 años en adelante van a tener alguna alteración de este tipo. Uno de los puntos más importantes es que a nivel mundial, la catarata nos va a representar la primera causa de ceguera reversible. ¿Qué quiere decir reversible? Pues que tiene tratamiento. Este, y que una vez cuando los pacientes son sometidos a cirugía, pues pueden tener una recuperación bastante buena de la visión. Hay algunas estadísticas que nos dicen que hasta 27 millones de personas ciegas por que hay 27 millones de personas ciegas por esta causa y que para el 2030 pues aumente a 50 millones. Esto es lo que hace que pues en algunos lugares pues haya campañas, haya pues prácticamente formas de tratamiento masivo o líneas de tratamiento así en el que se le dé oportunidad a los pacientes para que puedan operarse, ya que pues después de esta edad los pacientes pues pueden cursar con cierta disfunción así para poder hacer sus actividades normales. Este, esta diapositiva pues no es más que para ejemplificar cómo es un ejemplo de un paciente con visión normal y cómo pudiera referir un paciente la presencia de cataratas. Como les comentaba, esto va a ser variable, va a depender de la edad, va a depender de ciertas condiciones, incluso genéticas, para que un paciente desarrolle una catarata que nos afecte el eje visual central o nos afecte la parte periférica. Y bueno, si no mal recuerdan, es como para nada más ilustrarles en dónde está ubicado el cristalino. Recuerden que prácticamente el cristalino, junto con la córnea, el humor acuoso, el humor vítreo, pues nos van a representar los medios refringentes del ojo. Entonces, pues prácticamente cuando los rayos de luz entran y son refractados a través de la córnea, que pues prácticamente tiene un poder de refracción bastante alto, y llegan al cristalino, pues obviamente a través de esta estructura van a sufrir un mecanismo de convergencia, acomodación, para poder hacer que lleguen hacia el punto interno de la retina, hacia el área macular. Pero bueno, cuando tenemos alguna opacificación, entonces el paciente puede tener una interferencia en este paso de las líneas o de los haces de luz, que ocasiona que pues básicamente nos dé una visión de este tipo, ¿no? Los síntomas de catarata son totalmente inespecíficos. Hay desde pacientes que nos refieren que se ve todo pues como con neblina, como empañado,
mientras que hay otros que pues prácticamente pueden presentar alteraciones en la forma, ¿verdad? Hay quienes nos refieren metamorfopsias. ¿Qué quiere decir? Que los pacientes refieren o presentan deformidad en algunas de las estructuras que ven. Y pues bueno, este cristalino en condiciones normales, pues va a ser transparente, va a ser claro, y pues nos va, como les comentaba, nos va a ayudar al mecanismo de refracción. En cuanto a la parte embriológica, pues el cristalino va a derivar del ectodermo superficial. Está escrito que a partir de la sexta semana, pues ya empieza a haber diferenciación, y conforme van aumentando los días y las semanas, pues entonces nos va a dar pues las invaginaciones correspondientes hasta que se vuelva una estructura independiente. Una estructura que al inicio va a tener una vasculatura. Sí, hay una arteria que es la arteria hialoidea y que de alguna forma es la que durante la etapa embrionaria nos va a dar la alimentación de esta estructura. Una vez que avanzan las semanas, entonces esta arteria va a presentar una degeneración y pues nos va a dejar pues prácticamente un canal, que es el canal hialoideo, que incluso atraviesa el vítreo y que nos va a anatómicamente a hacer una, pues, una pequeña división así virtual entre el vítreo medio y posterior, pero que de alguna forma, pues bueno, para efectos clínicos no tiene alguna representación así importante, ¿no? Entonces, aquí lo importante es que después del nacimiento, el cristalino es una estructura clara, es una estructura transparente, que no tiene inervación y no tiene irrigación. Y porque pues ahí, al haber una atrofia o una reversión de este sistema hialoideo o de la arteria hialoidea, entonces el resto de su alimentación, su crecimiento y desarrollo va a ser determinado por uno, el humor acuoso, que es el que lo va a rodear, y pues va a tener un recambio metabólico a través de lo que es un sistema de ósmosis. Anatómicamente, pues bueno, está considerado que al nacimiento tenga unas medidas de aproximadamente 6.4 milímetros. A nivel del ecuador de 90 miligramos, tiene un diámetro anteroposterior aproximadamente. Ay, ¿me salí o se salieron? Ya no entendí. Se salió. Le salió a usted. Yo me salí. Sí. Bueno, pues déjenme, me voy a conectar con otro dispositivo porque si no de repente el audio se distorsiona mucho. Y pues aquí utilizo mis datos. Aguántenme tantito. Creo que son más confiables que ahorita la red de donde estoy, ¿no? Sí. Voy a acelerar. Solo para confirmar que ahí me escuchan. Sí, doctor. Sí, solamente Sí, doctor. silencié no sé si el laptop o qué, Sí, porque ya. escuché eco. Sí, ya. Ok, muy bien. Bueno, pues continuamos. Pues prácticamente este es el desarrollo anatómico ahí en el adulto y en el niño, ¿no? Entonces, conforme pasa el tiempo, pues este cristino va a ir cambiando Se dejó de oír. de tamaño, va a ir madurando y conforme pasa la edad, en algún momento, pues, ah, Es que se oyó a ver, como aguanta. grabado.
Bueno, ¿ahí me escuchan? Sí, ya. ¿Y ven mi pantalla? Sí. Sí, Oh, bueno, yo no la veo, pero bueno. ¿Siguen viendo mi pantalla? no, ahora No, ya, ya. ya sale que se desconectó. Maldita tecnología. Espérenme tantito. Bueno, creo que ahí sí ya, Sí, ya se ve. ya. Sí. Bueno, perfecto. Entonces, pues básicamente son los diámetros importantes que debemos de saber. A 4 milímetros y de aproximadamente 9 o 10 milímetros. Esto pues básicamente tiene importancia para nosotros desde el punto de vista quirúrgico, porque es a través de esos tamaños en los que nosotros vamos a pues prácticamente a considerar los lentes intraoculares. Pero bueno, como parte importante, si ustedes notan, pues básicamente el cristalino va a estar sostenido en la parte de la Otra vez se dejó de oír, se vio distorsionado y cámara se oyó trabado. anterior y la cámara posterior. Entonces, va a estar pues prácticamente el área sonular o las fibras sonulares. Oh, hizo que... Muy bien. Pues a ver, ahorita continuamos y ustedes me van diciendo. Y pues básicamente va a estar sostenido por las fibras sonulares que se van a encargar de mantenerlo en esta área. Básicamente, este cristalino va a estar envuelto en una bolsa 360 grados que se conoce como la cápsula del cristalino y va a tener una cara anterior y van a tener una cara posterior. Entonces, la bolsa del cristalino pues es una estructura muy delgada porque va a medir aproximadamente va a tener un grosor de 14 micras en la parte central y 21 micras en la parte ecuatorial, es decir, aproximadamente va a tener un grosor de 4 micras. Y de la bolsa es importante porque cuando operamos esta vamos a insertar los lentes intraoculares para que mantengan una posición en el lugar en donde normalmente se encuentra el cristalino, tener una corteza. Y esta corteza, pues con el paso del tiempo, pues va a haber un recambio. Entonces, pues prácticamente que este cristalino tenga una nutrición y que de alguna forma vaya teniendo un recambio. Por eso es que, como decía, pues prácticamente una de las diapositivas, el cristalino va a ir creciendo conforme pase el tiempo, porque el núcleo va a ir generando capas y capas como si fuera una cebolla. Entonces, pues prácticamente en algún momento, cuando los cambios por la edad nos vayan a presentar datos como tal de catarata, pues entonces pues prácticamente este cristalino puede aumentar su grosor y su extensión. Si lo vemos desde otro punto de vista, pues bueno, el cristalino va a tener un núcleo, va a tener una corteza, va a tener un polo anterior, va a tener también un polo posterior y va a tener múltiples fibras. ¿Sí? Cuando nosotros
hacemos disección o una facoemulsificación, lo que nosotros esperamos encontrar, pues básicamente es esto, las fibras del cristalino. Aquí se ve la parte nuclear y pues prácticamente se logran apreciar las diferentes capas que va a estar conteniendo ese cristalino. Ahora, creo que se salió otra vez. Sí, y se oye como trabado. Bueno, yo estuve oyendo la mayoría Sí, se como escucha trabado y luego distorsionado. se escucha muy rápido. Ok, ¿y normalmente sí han tenido todas las clases? No, o sea, sí se han oído bien, no hemos tenido problemas. Gracias por la tormenta. Por la tormenta, sí, solo llovizna. Bueno, pero esperemos que pues de alguna forma, es que lo de menos es reprogramar, la verdad, pero pues también el tiempo está pasando y pues no queremos tampoco tener un atraso significativo, ¿no? Este, pero pues bueno, esperamos que mejore un poco ahorita en el transcurso, porque el internet de donde le estoy hablando pues es el del teléfono. Este en teoría pues debería tener mejor cobertura ahorita que algunas de las redes inalámbricas, ¿no? Pero, pues bueno, continuando. Ahora, ¿por qué se produce una catarata? A ver, alguien que me diga por qué haya leído que se produce una catarata. ¿Qué pasa? ¿Por qué un cristalino se pone opaco? A ver, Fer, platícanos. ¿Qué puede ocasionar que un paciente empiece con el paso del tiempo a perder transparencia? Y entonces se forme, en lugar de capas transparentes, haya la presencia de capas que son pues más opacas, ¿verdad? Más blancas. Y que de alguna forma pues nos pueden empezar a dar una obstrucción del eje visual. A ver, Sí, alguien que me... porque las Ajá. fibras del cristalino se van como compactando y endureciendo y pues se van con el tiempo se van como va generándose una especie de pigmento más como oscuro, amarillento entre ellas. Ajá. Ok. Bueno, pues recuerden que dentro de la etiología del cristalino pues es multifactorial. Entre ellos la edad, algunas enfermedades metabólicas, alteraciones en la producción de las proteínas, pues pueden precisamente hacer que las proteínas normales que se encuentran en el cristalino, pues tengan una alteración en su metabolismo y empiecen a ocasionar que estas capas empiecen a crecer de forma opaca. Esto pues básicamente también va a contribuir con algunos otros factores como los oxidantes, por ejemplo, los pacientes que son sometidos a tratamientos con radiación o los pacientes que están sometidos frecuentemente al rayos ultravioleta o incluso a algunos Doctor, se dejó de oír otra vez y se salió la presentación. medicamentos de forma crónica, que haya una alteración en ese metabolismo de proteínas. Sí, entonces incluso algunos otros factores como la desnutrición también están descritos que contribuyen a que haya una generación de estas cataratas. Eh, los pacientes que se someten a rayos ultravioleta por las actividades así laborales también pueden tener la presencia de una catarata y no se diga los que son sometidos a tratamientos con radioterapia. Ellos también pues de alguna forma pues van a tener una alteración en esta transparencia por el metabolismo de las proteínas, ¿no? Pero bueno, por definición, como les comentaba, es cualquier opacificación del cristalino, pero tenemos diferentes tipos de presentación. Llegan con cataratas bastante maduras en donde hay una obstrucción completa del eje visual y pues prácticamente una visión pues bastante limitada, ¿no? Hasta cataratas pues que prácticamente se quedan incipientes o periféricas. Hay una clasificación anatómica, te las vamos a diferentes presentaciones que puede tener un paciente. Entonces, en las cataratas hipermaduras, que son, por ejemplo, la que tenemos
en la parte derecha, pues básicamente el paciente pues nos va a manifestar o nos va a referir una agudeza visual muy limitada, va a tener demasiadas aberraciones visuales y pues prácticamente es un paciente que legalmente puede estar presentando una ceguera legal. Una ceguera legal en la actualidad se considera de 20/200 o una visión más limitada, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, pues prácticamente el paciente ya tiene mucha repercusión funcional, ¿no? Y bueno, una catarata hipermadura es precisamente porque dentro de las alteraciones proteínicas que se llevan en el cristalino o que se presentan en el cristalino, pues va a haber una licuefacción, las proteínas se vuelven líquidas y entonces hace que pues prácticamente todas las estructuras que están circundantes, específicamente la bolsa, pues se va a empezar a contraer, a retraer y va a ocasionar pues que prácticamente se forme una catarata total. Una catarata total pues básicamente nos va a ocasionar una ceguera pues bastante importante, ¿no? Pero bueno, esta es la clasificación anatómica. Tenemos diferentes presentaciones. Hay cataratas que se van a caracterizar porque nos van a afectar la parte nuclear. Si ustedes recuerdan la diapositiva previa, la anatomía del cristalino nos habla sobre un núcleo y la corteza. Entonces, la catarata nuclear es cuando básicamente se empieza a generar una opacificación en la parte central y es cuando el paciente, a pesar de que no tenga un avance importante o no tenga anatómicamente una catarata muy grande, pues nos va a presentar una alteración funcional bastante marcada, ¿no? Si ven pues prácticamente cómo se encuentran las estructuras, aquí está el iris y aquí se encuentra el cristalino y si lo vemos en un corte, pues prácticamente empezamos a ver cómo el núcleo es el que se encuentra afectado. Normalmente en esta presentación de cataratas de este tipo, pues el paciente inmediatamente va a tener una repercusión visual importante. La siguiente presentación que tenemos son las cataratas corticales. Estas pues básicamente se van a caracterizar porque parecería como si hubiera un núcleo estrellado, un cristal estrellado, en donde se van a formar múltiples líneas por el recambio metabólico en las nuevas capas que se van presentando en el cristalino. Y entonces se describen como rayos corticales opacos o pues si nosotros lo vemos así, pues prácticamente la orilla es la que se empieza pues, a involucrar, ¿no? La ventaja de este tipo de pacientes o este tipo de cataratas es que el paciente pudiera tener una capacidad visual muy buena, una función visual muy buena y pues tener una catarata pues ya bastante importante, ¿no? Normalmente en estas pues incluso se van a caracterizar porque los pacientes pueden desarrollar una mejoría en los síntomas de la presbicia. ¿Qué quiere decir? Que los pacientes desarrollen una segunda visión, es decir, prácticamente pueden alcanzar a hacer actividades de lejos y de cerca por la refracción que les va a ocasionar el filtrar las luces hacia solamente la parte central. Entonces, estas cataratas para algunos pacientes pueden representar al inicio una ventaja para las actividades visuales cercanas, porque son pacientes que normalmente no requieren ni siquiera los lentes para poder leer o ver cosas pequeñas, ¿no? Después siguen otras variedades que son las capsulares posteriores o las capsulares anteriores, en las que prácticamente lo que se va a distorsionar o donde se va a llevar a cabo la presentación de una catarata, pues es en la cápsula, ¿sí? Por debajo de la cápsula, tanto en la anterior como en la posterior. Normalmente este tipo de cataratas